Taller Evangelio de Lucas, la esencia de la humildad. Lucas 17, del 1 al 10. Nuevamente Jesús se dirige a sus discípulos, esta vez para indicarles 4 principios que muestran la esencia de la humildad. El primero muestra que las personas humildes se abstienen o procuran no ofender a los demás. Jesús nos señala que es imposible que no surjan tropiezos. La naturaleza caída del mundo está llena de trampas que seducen a los incautos al error en cuanto a la interpretación de las Escrituras. Nos muestran maneras erróneas de alcanzar la salvación y llevar una vida cristiana. La principal advertencia es para quienes producen los tropiezos. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Los pequeñitos son las personas que aún no están firmes en la fe, bien porque caminan a la salvación o son nuevos creyentes, confiados en los que les guían. Los creyentes humildes consideran primero a otros por amor y buena voluntad desinteresada. Buscan de manera apasionada la verdad de la palabra de Dios para no ofrecer una falsa enseñanza que podrían obstaculizar la vida espiritual de alguien. Por la misma razón llevan vidas piadosas y establecen un ejemplo para que los demás los sigan. Asimismo, no abusan de su libertad en Cristo para no hacer que los creyentes más débiles resulten ofendidos. La segunda esencia de las personas humildes es que están dispuestas a perdonar. Toda ofensa tiene consecuencias para quien ofende, bien intencionadamente o sin pretender hacerlo, y también tiene consecuencias para el ofendido. La enseñanza de Jesús revela que es más importante la restauración de que comete el error que nuestra propia restauración. Mirad por vosotros mismos. Es como decir, tened cuidado, esto no es algo para dejar pasar de largo sin importancia. Si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Se trata de un hermano, no de una persona del mundo, el que comete el pecado y de algún modo, afecta a otro hermano. El propósito principal es la restauración de la persona que comete el error. No se trata de satisfacer nuestro orgullo, llevando a la persona a reconocer que nos ha dañado. En Mateo 18, del 15 al 17, se muestra el procedimiento para hacer esto. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. El perdón verdadero surge de Cristo. Nuestra naturaleza carnal no es capaz de perdonar el daño que otros nos hacen. Solo se queja, se lamenta y busca venganza. La persona que está en Cristo reconoce que lo que otras personas hacen contra él no solo hacen a él, sino a Cristo. Ahora no tienen la autoridad necesaria para defenderse, ya que es Cristo quien tiene el derecho de defender lo que es suyo. Sin embargo, en Cristo sí nos corresponde la restauración de aquel hermano que ha pecado. La humildad se aprecia en la capacidad de perdonar a aquellos que se arrepienten. Lo siguiente que Jesús muestra es que los humildes se distinguen por el reconocimiento de su debilidad. Los discípulos conocían las limitaciones de su fe. Muchos de ellos habían experimentado el poder de la autoridad de Cristo cuando fueron enviados a sanar a los enfermos y echar demonios. Otras veces habían sido expuestos por el Señor por su poca fe. Conscientes de la necesidad de una fe mayor, pidieron a Jesús que les aumentara la fe. Solo la fe que viene del Señor puede salvar y realizar actos sobrenaturales. Jesús se lo diría más adelante: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Una poca de fe, como una pequeña semilla de mostaza sembrada en buena tierra, en Cristo, es capaz de hacer actos tan sorprendentes como que un árbol con una gran cantidad de raíces se desplace de la tierra y se ubique en el mar. El ejemplo era absurdo, pero lograba llamar el entendimiento que se podía llevar a cabo cualquier acción que esa fe requiriera. La humildad reconoce que el poder que opera en los creyentes no sale de ellos, sino de Dios.
Somos débiles, pero estamos en el fuerte, quien opera en nosotros para realizar su voluntad. Por último, la historia que Jesús cuenta a sus discípulos muestra que los humildes se caracterizan por rechazar la exaltación. El siervo, después de llegar de arar y apacentar el ganado, es mandado a servir la mesa de su señor antes de ponerse a sentar él a comer y beber. El siervo habría comprendido la solicitud de su amo como una parte habitual de su responsabilidad y no habría esperado ningún honor especial simplemente por cumplir con todo su deber diario. Entonces Jesús terminó la enseñanza aplicándola a sus discípulos. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervo inútiles somos, pues lo que habíamos de hacer, hicimos. Es Cristo quien realiza la obra, es Él quien merece exaltación. Nosotros solo participamos, por su misericordia y gracia, en la obra que ha preparado de antemano. Lo hace Él, no somos nosotros, y si aún no entiendes esto, seguirás esforzándote y buscando que te lo agradezcan. Los que esperan un reconocimiento de lo que están haciendo para el reino de los cielos no tienen humildad. Es probable que estén haciendo un esfuerzo, pero si éste nace de su propia naturaleza, el fruto quedará sin orgullo. La humildad es parte del fruto del Espíritu Santo. Sin la redención, el renacimiento en el Espíritu, es imposible manifestar humildad. Por mucho que una persona se esfuerce o quiera demostrarla, solo será parte de la hipocresía de un esclavo del pecado. En el futuro, los creyentes serán exaltados y recompensados cuando Jesús mismo les sirva en el gran banquete de bodas. Pero incluso aquello será el resultado de la gracia divina. Nunca, ni en este mundo ni en el cielo, los creyentes merecerán algo que Dios misericordiosamente les otorgue. El mensaje de la enseñanza de nuestro Señor en esta sección se podría resumir en su declaración: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.